Isabela aceptó casarse precisamente la noche en que planeaba huir del pueblo. Pero cuando el hombre puso el anillo de plata sobre la mesa de madera, bajo la tenue luz del candil, lo primero en lo que pensó no fue en la boda, ni en su nuevo apellido, ni en el techo que pronto tendría, sino en cuánto más le exigiría el precio real de ese sí. Además de su corazón, en el oeste se suele decir que las mujeres no mueren por las grandes cosas como los hombres, no mueren por las balas, ni por el rodeo, ni por las disputas de tierras o por el alcohol fuerte. Las mujeres mueren más lento, más silenciosamente, poco a poco, por las deudas, por el honor familiar, por los matrimonios llamados salvación, y por los secretos que se ven obligadas a guardar como si fueran parte de su deber. Isabela Navarro entendía eso mejor que nadie en el pueblo de Valleseco, porque a sus 27 años había vivido lo suficiente para saber lo que era ser acorralada por el destino en un lugar donde cada salida tenía la forma de una pérdida distinta. Valleseco era un pequeño pueblo situado entre la tierra seca y el viento, donde la calle principal solo tenía unas pocas hileras de casas bajas de madera, una tienda de abarrotes, una cantina, una iglesia de color tierra y una estación de tren tan pequeña que el último tren del día solía detenerse apenas lo suficiente para que bajaran 2 personas y subiera una. Más al oeste estaban las praderas áridas donde se criaba el ganado, y más allá, las colinas quemadas por el sol, las estaciones de carruajes abandonadas y los matorrales de espinos con los que se asustaba a los niños, diciendo que dentro se escondían bandidos. En verano, el polvo levantado por los cascos de los caballos y las ruedas podía cubrir con una fina capa el cabello, las manos, las cortinas e incluso las promesas. En invierno, el viento soplaba a través de las rendijas de la madera, recordando a la gente que, en esta tierra, el frío y la soledad siempre caminan juntos. Isabela nació aquí, creció aquí, y una vez pensó que su vida también sería pequeña, del tamaño de este pueblo. Su padre murió en un accidente de un carro de cueros cuando ella tenía 14 años. Su madre vivió después de la costura para toda la región, trabajando afanosamente frente a la ventana durante sucesivas sequías, hasta que murió de una enfermedad pulmonar 3 años después. Desde entonces, Isabela vivió con su tía carnal, la señora Teresa Navarro, una viuda que había aprendido a convertir el miedo en principios, la cautela en moral, y cada consejo para Isabela en una serie de recordatorios de que las mujeres en el oeste deben saber vivir como un jarrón de porcelana, cerradas, silenciosas y evitando caer en manos de quien no sepa apreciarlas. Pero precisamente por haber crecido con tales advertencias, Isabela llevaba en su interior un anhelo de irse lejos que nadie en casa podía comprender. Le gustaba pararse fuera de la estación de tren a ver pasar los vagones de pasajeros. Le gustaba escuchar a los extraños hablar de Santa Rosa, Monterrey, e incluso de ciudades fuera de la región que nunca había visto. Alguna vez soñó con otra vida. Una vida sin tener que remendar ropa para las esposas de los rancheros ricos y sin tener que escuchar a los hombres en la cantina hablar de las mujeres como si hablaran de tierras. Pero ese sueño había empezado a morir desde el otoño pasado, cuando la tía Teresa enfermó de gravedad. Las deudas de las medicinas se acumularon y la pequeña casa de ambas fue hipotecada a don Eusebio Salazar, el mayor acreedor del pueblo. Salazar no era malo de una forma fácil de nombrar. No golpeaba a las mujeres en la calle. No gritaba borracho. No maldecía frente a la iglesia. Solo sabía convertir las deudas en una soga corrediza, muy lenta, muy limpia, hasta el punto de que la persona colgada a veces pensaba que era una ayuda. Cuando la tía Teresa ya no tuvo fuerzas para sentarse, Salazar se sentó justo al borde de la cama de enfermo, diciendo con una voz tan suave como la de un pariente que podría cancelar la deuda si Isabela aceptaba ser su esposa al final de la temporada. Un hombre de 57 años, viudo desde hacía 2,
con barriga prominente, barba con olor a tabaco caro y unos ojos que nunca habían mirado a Isabela como a un ser humano de carne y hueso. Ella se negó la primera vez. La tía Teresa lloró toda una noche. Se negó la segunda vez. Los hombres de Salazar fueron a medir la cerca de su casa a la mañana siguiente, como un recordatorio implícito de que el tiempo no está del lado de las mujeres pobres. Para la tercera vez, Isabela ya no se negó. Tampoco asintió. Solo dijo que necesitaba 2 días. En esos 2 días, vendió secretamente los únicos pendientes que le dejó su madre. Escondió un poco de dinero en el dobladillo de su falda y planeó subir al tren nocturno para huir de Valleseco antes del amanecer. Pero el destino de las mujeres pobres rara vez se somete dócilmente a planes tan pequeños. La tarde que planeaba irse, la tía Teresa tuvo un ataque de fiebre alta. El médico exigió el pago por adelantado para tratarla, y Salazar envió a alguien para recordar que si mañana por la mañana Isabela no daba una respuesta, él tomaría la casa. Fue en ese vacío oscuro, mientras estaba sola en el patio trasero, con las palmas de las manos llenas de polvo y las lágrimas incapaces de salir, que apareció Sebastián Rojas. En Valleseco. Sebastián Rojas era el tipo de hombre al que la gente no entendía realmente. Tenía 38 años, trabajaba como capataz de ganado para el rancho El Encino, en el borde norte del pueblo. Se relacionaba poco con nadie fuera del trabajo. No le gustaba el alcohol. No asistía a fiestas y mucho menos se involucraba con mujeres tras la muerte de su prometida 8 años atrás. Decían que aquella joven murió de una fiebre solo 3 semanas antes de la boda. Y desde entonces, Sebastián parecía haber dejado morir una parte de su vida con ella. Seguía siendo cortés. Seguía trabajando hasta el agotamiento. Seguía quitándose el sombrero para saludar a las ancianas en la calle. Pero en sus ojos siempre había algo distante, como si cada conversación solo tocara al hombre que vivía temporalmente, no al real. Era el tipo de hombre que hacía que las mujeres jóvenes dejaran de soñar y que las mujeres mayores sintieran lástima. Para Isabela, él siempre fue solo un vecino de un pueblo un poco más amplio. A veces lo veía en la oficina de correos, a veces lo veía cabalgar por la calle principal. Una vez la ayudó a levantar una pila de leña caída en el porche y se fue de inmediato sin esperar un agradecimiento. Nunca fueron cercanos, si acaso. Existía ese reconocimiento silencioso entre 2 personas que comprenden la sensación de perder algo importante demasiado pronto. Sin embargo, esa tarde, Sebastián entró al patio trasero como si hubiera estado fuera de la cerca el tiempo suficiente para esperar el momento exacto en que ella ya no tuviera fuerzas para fingir fortaleza. No preguntó por qué sus ojos estaban rojos. No preguntó qué había hecho Salazar. Solo se quedó bajo la sombra del duraznero que estaba medio muerto desde la sequía, con el sombrero en la mano, con una voz baja y constante como cuando se habla a un caballo asustado. Dijo que sabía que Salazar la estaba presionando. Sabía incluso lo de su plan de huir esta noche, porque el vendedor de boletos era su primo y en Valleseco ningún secreto viaja demasiado lejos. Isabela debería haberse enojado por eso. Pero cuando a uno lo arrinconan, la ira a veces cede el paso al agotamiento. Él continuó diciendo que si ella subía al tren, podría escapar por un tiempo, pero Salazar embargaría la casa. El médico abandonaría a la tía Teresa. Y luego, incluso si sobrevivía en otro lugar, siempre tendría que cargar con el nombre de la que se fue dejando a una enferma morir en deuda a sus espaldas. Y si se casaba con Salazar, conservaría la casa, pero cambiaría el resto de su vida por una jaula forrada de terciopelo. Ambos caminos eran una derrota. Luego Sebastián dijo la frase que hizo que ella realmente levantara la mirada. «Hay un tercer camino». No continuó de inmediato, como si él mismo sintiera lo pesado que era lo que estaba a punto de decir. El viento sopló a través de la cerca, haciendo que el polvo rodara por el suelo del patio. Isabela escuchó claramente los latidos de su corazón.
el sonido de la tos de la tía Teresa dentro de la casa, el silbato de un vagón lejano resonando desde la pequeña estación, y luego su voz: «Cásate conmigo». Solo 2 palabras, sin ternura, sin romance. No como la propuesta de matrimonio en cualquier historia que la gente suele contarse. Isabela casi se ríe por lo absurdo. Le preguntó si estaba loco. Sebastián respondió que tal vez sí. Dijo que no la amaba al estilo de un hombre joven que promete la luna y las estrellas. Y ella tampoco lo amaba a él. Pero si aceptaba casarse con él esta misma noche ante el párroco, Salazar ya no podría tocarla. La tía Teresa seguiría siendo atendida y ella podría quedarse en su casa hasta que las cosas se calmaran o hasta que quisiera irse. No la tocaría si ella no lo permitía. No la obligaría a fingir amor. Solo necesitaría un matrimonio en papel y ante el pueblo lo suficiente para cortarle el paso a Salazar. Isabela miró al hombre frente a ella durante mucho tiempo. Él no evitó su mirada. Tampoco intentó embellecer esa propuesta como una salvación noble. Era cruda, casi cruel en su realismo. Un intercambio más, solo que menos sucio que el otro. Y precisamente porque era menos sucio, era aún más peligroso. Porque lo que hace que las mujeres entreguen su vida no siempre es la violencia, sino una propuesta que suena lo suficientemente razonable como para aceptarla voluntariamente. Sin embargo, entre la tos de la tía Teresa, el tren alejándose, la sombra del atardecer cayendo sobre el techo y la sensación de la jaula cerrándose a su alrededor, Isabela entendió que él decía la verdad sobre una sola cosa: este podría ser el tercer camino, no el camino de la felicidad, pero sí el único camino restante que aún no la obligaba a morir por dentro de inmediato. Media hora después, bajo la luz del candil en la pequeña iglesia, cuando el párroco miró sorprendido a 2 personas que no vestían ropa de boda, sin invitados, sin flores, sin anillos preparados, Isabela dijo sí, y su propia voz sonó como si viniera de un lugar extraño. No sabía si acababa de salvar su vida o si acababa de vender lo que le quedaba de ella una vez más. Solo supo que al firmar como Isabela Rojas, una parte de ella se enfrió, mientras que otra abrió los ojos para mirar al hombre silencioso de pie a su lado y preguntarse: si el precio del amor es la pérdida, entonces ¿cuál será el precio de un matrimonio sin amor? La primera mañana en casa de Sebastián, Isabela se despertó con el aroma de un café cargado y el sonido del viento azotando suavemente la ventana del este. Ese viento seco que traía el olor a hierba quemada y polvo, pero que, extrañamente, no la hacía sentir sofocada como las últimas mañanas en su antigua casa. Su casa estaba situada en el borde norte de Valle Seco. No era exactamente un rancho grande, solo una casa de madera larga y baja con el techo inclinado de color oscuro. Un establo detrás, una cerca rústica y un pozo de piedra caliza, con el borde desgastado por las manos humanas. El espacio alrededor era más abierto que en el pueblo. Se podía ver a lo lejos la pradera moteada y la última cordillera de colinas grises, donde cada tarde el sol se ponía como una moneda al rojo vivo, arrojada por alguien entre los matorrales. La habitación que Sebastián le preparó era la de su antigua prometida, algo que Isabela notó no por sus palabras, sino por algunas cosas que nadie tuvo tiempo de esconder. Un peine de marfil, puesto en el cajón de la mesa, la vieja cortina de flores ya descolorida, una Biblia que tenía una dedicatoria escrita a mano por una mujer en la primera página. Fue precisamente ese detalle lo que le oprimió el pecho. Este hombre le había abierto las puertas de su casa, pero esa casa había sido construida originalmente para esperar a otra persona. Ese ambiente hacía que cada paso de Isabela en la primera mañana fuera ligero, como si con solo un poco más de fuerza pudiera romper los recuerdos que no le pertenecían. Sebastián había salido temprano. Dejó una jarra de café, pan, un poco de queso y una breve nota sobre la mesa de la cocina, con una caligrafía ordenada, recta,
sin un trazo de más. El médico vendrá a las 9. Traje a tu tía aquí a medianoche. No te preocupes. Isabela leyó esa línea 2 veces antes de notar que la puerta de la habitación al final de la casa estaba entreabierta. La tía Teresa yacía allí, profundamente dormida, bajo los efectos de la medicina. Su respiración ya era menos entrecortada. Solo el hecho de que Sebastián hubiera traído él mismo a una mujer gravemente enferma desde el pueblo en medio de la noche, se hubiera encargado del médico y luego se hubiera ido a trabajar temprano en silencio como si fuera simplemente algo que debía hacerse, era suficiente para desconcertar a Isabela más que cualquier gesto galante que hubiera visto en otros hombres. Porque los favores pequeños y silenciosos siempre son los que tienen el peso más peligroso para una mujer que carece de un lugar donde aferrarse. Para el mediodía, cuando el médico se fue y Rosario, la mujer mayor que solía ayudar en la cocina para los vaqueros en El Encino, pasó trayendo sopa de pollo. Las noticias del pueblo ya habían tenido tiempo de volar hasta el porche de la nueva casa. Salazar estaba furioso al saber que Isabela se había casado con Sebastián. Decían que el viejo rompió una copa en la cantina y calificó ese matrimonio como un truco para robar propiedades. Otros se burlaban, diciendo que Sebastián Rojas finalmente se había atrevido a pasar sobre la tumba de su antigua prometida. Pueblos como Valle Seco no necesitan mucho para erigir una pequeña leyenda para la cena. Isabela escuchó el relato de Rosario, sintiéndose agradecida por su franqueza y, al mismo tiempo, sintiendo una nueva preocupación brotar en su estómago. Ya no se pertenecía a sí misma por completo. Desde el momento en que firmó anoche, cada rumor sobre ella también se vinculaba a Sebastián. Él la había arrancado de las manos de Salazar, pero al mismo tiempo había entrado en la zona de peligro que ella traía consigo. Eso se confirmó cuando llegó la noche. Después de una cena silenciosa con la tía Teresa ya un poco más lúcida, Sebastián trajo del establo un pequeño cofre de madera y lo puso sobre la mesa frente a Isabela. Dijo que a partir de ahora en la casa no debería haber secretos entre ellos sobre el dinero. En el cofre estaban todos sus ahorros, algunas monedas de oro, muchas de plata, el libro de deudas del forraje y una vieja carta atada con un cordón negro. «Si vas a estar aquí», dijo él, «debes saber que no soy rico. Solo tengo lo suficiente para no inclinar la cabeza ante Salazar». Isabela no sabía si sentirse aliviada o si sentía que estaba siendo invitada a entrar más profundamente en su vida de una manera demasiado real. Luego preguntó por la carta atada. Sebastián la miró más tiempo del necesario. Finalmente dijo que eran cartas de Rosa, su antigua prometida. No las volvió a abrir, pero nunca las tiró. Esa respuesta hizo que Isabela comprendiera algo importante. Este hombre no era frío por falta de sentimientos. Era frío porque cargaba con demasiadas cosas que aún no terminaba de enterrar. Los 3 primeros días pasaron en una calma tensa como la superficie del agua antes de que cambie el viento. Isabela se acostumbró gradualmente al ritmo de vida en casa de Sebastián. Temprano en la mañana, él salía a caballo hacia los pastizales. Al mediodía pasaba un momento si no estaba demasiado lejos, y al final de la tarde traía el caballo por la puerta. Hablaba poco, pero no la trataba en absoluto como una deuda o un deber. Preguntaba si la tía Teresa se sentía mejor. Le recordaba a Isabela echar el cerrojo de la puerta trasera al oscurecer. Ponía una manta adicional a los pies de su cama cuando la noche refrescaba. Eran tareas pequeñas, casi anónimas, pero precisamente por ser tan pequeñas. A Isabela le resultaba cada vez más difícil resistirse al ablandamiento de su propio corazón. Sin embargo, este matrimonio no podía permanecer tranquilo por mucho tiempo. La primera prueba llegó el miércoles por la tarde, cuando un niño repartidor de la oficina de correos trajo un sobre sin remitente. Dentro había un papel doblado con una sola línea corta. Si crees que cambiar de apellido hará que el pasado desaparezca, has subestimado el precio del silencio. No tenía firma.
Pero de inmediato Isabela reconoció la tinta familiar de la oficina del juez, donde solía trabajar Julián. Sostuvo el papel en su mano tanto tiempo que sus dedos se humedecieron de sudor. Sebastián notó el cambio en su semblante y preguntó qué pasaba. Ella estuvo a punto de ocultarlo. Así es el hábito de las mujeres: cargar con la desgracia a casa ajena y luego sentir que deben esconderla para no molestar. Pero el recuerdo de cómo él dijo, a partir de ahora no debería haber secretos, hizo que le entregara el papel. Sebastián terminó de leer y no la presionó con preguntas. Solo se volvió a mirarla, con una mirada que por primera vez se volvió afilada. No solo es Salazar, dijo él. También hay gente del este siguiéndote. Isabela asintió, y esta vez contó más de lo que había contado antes. Que antes de morir, Julián no solo le dejó una bolsa de papel, también le confesó que muchos expedientes de tierras que él copiaba a mano para el juez eran en realidad versiones alteradas para robar fuentes de agua y presionar a las familias pobres para que firmaran deudas falsas. Al principio lo hizo por miedo a perder el trabajo. Después, al comprender que se derramaba sangre por esas líneas escritas, quiso retirarse. Entre los documentos que le entregó para que guardara, había un texto importante relacionado con los canales de agua en la zona norte de Valle Seco, y una lista de personas que habían aceptado dinero para firmar erróneamente. El último nombre de esa lista no era Beltrán, ni Salazar, sino S.R., 2 letras que ella no se atrevía a mostrarle a Sebastián. No porque sospechara de él, sino porque tenía miedo. Miedo de que si ese nombre era Sebastián Rojas o un pariente suyo, este matrimonio, que era solo un refugio, se convertiría de inmediato en un cuchillo. Sebastián escuchó en silencio durante mucho tiempo. Luego solo preguntó dónde estaba la bolsa de papel. Isabela respondió que la había escondido bajo el suelo de la antigua casa de la tía Teresa, antes de la noche de la huida, por miedo a que llevarla consigo hiciera que la detuvieran en el camino. Esa respuesta cambió todo por completo. Porque si era así, el matrimonio inesperado de la noche anterior no solo la salvaba de Salazar, también colocaba accidentalmente a Sebastián en medio de una tormenta tanto política como de tierras, en la que él nunca pidió participar. Caminó por la cocina dando unas vueltas lentas, como alguien que ordena cada pieza de peligro en su cabeza, y finalmente dijo algo que heló a Isabela. Volverán a la antigua casa de tu tía, y si encuentran el suelo removido antes de que lleguemos, sabrán exactamente qué escondiste. Significaba que ya no tenían tiempo para esperar, o vivir fingiendo ser una pareja de recién casados normal. Estaban obligados a actuar, a ir juntos a recuperar la bolsa de papel, mientras el pueblo afuera seguía pensando que lo más grande que les pasaba era solo una boda repentina. Y justo ahí, la relación entre ellos también fue empujada a otra forma, de 2 personas que compartían un techo por las circunstancias, a 2 personas que compartían un secreto que podía cambiar la suerte de toda esta región. Partieron antes del amanecer del día siguiente, cuando Valle Seco aún dormía bajo una rara y fina capa de niebla matutina. Sebastián preparó un carruaje ligero, 2 caballos fuertes y un poco de comida seca, explicándole a Rosario que debían llevar a la tía Teresa a casa de su prima fuera del pueblo por unos días para convalecer. La explicación sonaba lo suficientemente razonable para los de afuera. Pero Rosario no era tonta. Miró a Isabela un segundo más de lo habitual. Luego miró la pistola que Sebastián llevaba en el cinturón, y finalmente solo dijo: en esta región, los viajes cuando aún no clarea nunca son solo para visitar parientes. Esa frase acompañó a Isabela durante todo el camino. Se sentó junto a Sebastián en el asiento del carruaje, sujetando con fuerza el chal de lana alrededor de sus hombros, con el corazón girando incesantemente entre el miedo a ser seguidos y otro sentimiento mucho más confuso. Esta era la primera vez que realmente estaba a solas con él tanto tiempo. Sin la tía Teresa, sin Rosario, sin las paredes de la cocina actuando como zona de amortiguamiento. Ante ellos estaba el camino de polvo gris que pasaba por la pradera quemada. Algunos tramos de acequias secas
y la cordillera de piedras blancas.